Cada maestrillo tiene su librillo y esto pasa lo mismo en el gremio de los entrenadores y de los preparadores físicos. Cada entrenador, cada preparador físico tiene su método, su línea de trabajo, aquella con la que se siente mucho más a gusto. De todos modos, aquellos que se sepan adaptar mejor a las diferentes circunstancias que van a tener, que sean más flexibles, lo van a tener muchísimo mejor, ya que durante toda tu carrera profesional, que esperas, como es normal, que se alargue lo máximo posible, pues vas a tener que trabajar con diferentes grupos de personas, de jugadores, de clubes, en diferentes países, con diferentes filosofías, sociedades, culturas. Por lo tanto, en diferentes situaciones tienes que adaptarte, como estamos diciendo, para el entorno, el grupo que tienes. Por lo tanto, los preparadores físicos y entrenadores que se sepan adaptar, que se van a llevar esto mucho mejor y tengan diferentes metodologías o diferentes líneas, van a tener una carrera profesional mucho más larga. Y es que una de las preguntas que más se me ha hecho, tanto por parte de entrenadores como otros preparadores físicos o jugadores de fútbol, es la de: oye Álvaro, ¿y tú como preparador físico qué método utilizas? ¿El más analítico o el integral? Bueno, la pregunta parece sencilla y lo es, pero la respuesta no es tan fácil. Sí que tú puedes decir, pues analítico o integral, o como te podría decir yo en esta respuesta, pues un método más mixto, que es lo que yo he estado utilizando los últimos años y mejor rendimiento he tenido. Eso lo comentaremos después. Pero bueno, es que la pregunta es: ¿y qué es eso del entrenamiento analítico? ¿Y qué es eso del entrenamiento integral? Tiene muchas ramas, ¿vale? Al final, pues cada persona, cada preparador físico, pues ha ido, digamos, adaptándolo un poco a su manera. Dentro del integral hay diferentes métodos también, pero bueno, básicamente para que me entendáis y de forma muy pero que muy general, podríamos decir que el método integral sería la preparación física más con balón, más parecida a lo que es el propio fútbol, más metida en contexto, y la analítica, aunque no es descontextualizada para nada, si lo haces bien se puede integrar muy pero que muy bien en el fútbol y se puede asimilar todos estos conceptos muy bien en el fútbol. Pues la analítica, digamos que sería aquella que se trabaja de una forma más aislada, y luego ya también vendría la tradicional y demás. De todos modos, son conceptos, ¿vale? Son conceptos que pueden aclarar un poquito más cómo tú trabajas, pero yo creo que no podemos centrarnos únicamente a un método. Tenemos que ir buscando, dependiendo de lo que he dicho al principio, dependiendo de las circunstancias del grupo con el que estemos trabajando, iremos trabajando con uno o con otro. Pero bueno, como os he dicho yo básicamente al principio, yo si tuviera que responder esta pregunta os diría que, digamos que soy un preparador físico que trabaja más de una forma mixta, pero quizá un poquito más encaminada hacia el analítico, porque por mi experiencia he conseguido resultados mucho mejores que con el integral, que también lo he realizado, ¿vale? Primero, porque es que sí, digamos que mi educación ha sido más española y en España pues se trabaja, en los últimos años se ha trabajado mucho el trabajo integral. De todos modos, el método integral se iba trabajando desde hace muchísimos años, pues digamos que era un trabajo más integral, pero tradicional. Podríamos decir, bueno, había equipos que a lo mejor trabajaban de una manera más militar, y eso es lo que se suele llamar un poco más tradicional, o una manera como más se realiza en atletismo, y parece lo que dicen algunos, que trabaja de una forma más como el atletismo, como los atletas, pues es más analítico. Para nada, ¿vale? El trabajo analítico puede ser también muy contextualizado y puede integrarse perfectamente en este concepto o en este deporte. ¿Y qué es esto del método mixto, método intermedio entre integral y analítico? Bueno, pues en principio deciros que hace unos 10 años, 7 años, 8 años es cuando vino el boom de utilizar el método integral, sobre todo en España, por el estilo de fútbol que se realizaba, pues es cuando mejores resultados parecía que estaba teniendo, ¿no? Pero bueno, el fútbol sigue evolucionando, ahora es muchísimo más físico que hace 5 años y muchísimo más físico que hace 10 años. Tenemos atletas, que en este caso son futbolistas, que son atletas muy buenos, muy evolucionados físicamente, técnica, tácticamente, pero sobre todo físicamente son muy talentosos, más incluso que, como estamos diciendo, que los jugadores de fútbol de hace 20 años o incluso hace 10 años. Por lo tanto, el énfasis a la preparación física también ha cambiado. Ahora mismo, digamos que el trabajo de la preparación física no es el mismo que de ni siquiera hace 5 años. Imaginaros lo que ha cambiado hace 10 años, cuando yo empecé, que fue hace 11 años en el fútbol, en la preparación física, pues imaginaros en estos 11 años lo que ha mejorado. Entonces, en mi caso, y ahora lo traspaso todo esta explicación a mis deportistas, en este caso a los jugadores de fútbol profesionales de primera Bundesliga, no es tan fácil entrenarlos. Si tienes jugadores más amateur o tienes jugadores juveniles, ahí puedo entender que una preparación física integral puede ser la más adecuada. Pero cuando tienes a deportistas que son genéticamente
unos talentos en todo, técnica, tácticamente y físicamente, evolucionar esos deportistas es más complejo de lo que parece. Os voy a poner un ejemplo muy fácil, ¿vale? Un ejemplo que suelo utilizar para explicar todo esto. Si yo tengo, no un deportista, una persona que nunca ha corrido y me dice, oye Álvaro, quiero empezar a correr y mejorar. Yo le envío un plan de entrenamiento y le digo, cada día haz 30 minutos, corre 30 minutos. ¿Qué va a pasar? Bueno, después de la primera semana de los dolores y demás, de la segunda semana me llamará y me dirá, oye, me estoy sintiendo cada vez mejor, voy corriendo cada vez más rápido. Al mes, a las 4 semanas me llamará y me dirá, estoy bajando mucho mi tiempo, cada vez voy más rápido. Luego a los 3 meses me llamará y me dirá, ya no noto que estoy mejorando tanto. Y a los 4 o 5 meses me dirá, oye Álvaro, sigo haciendo esos 30 minutos, pero es que estoy incluso empeorando. ¿Qué ha pasado en este récord y en este tiempo? Pues bueno, al principio, digamos que esos 30 minutos era un estímulo suficiente para el cuerpo para que se adaptara. Hubo una adaptación y esa adaptación pues vino una mejora del rendimiento. Pero después de 3 o 4 meses, ese estímulo ya no era suficiente para que hubiera una adaptación. Y esto pasa exactamente lo mismo con deportistas con tanto talento, deportistas profesionales que entrenan tanto y tienen un historial deportivo magnífico. Y es que no es fácil mejorarles, no es fácil que mejoren su rendimiento. Por lo tanto, si haces ejercicios, si utilizas un método de trabajo que es el mismo que van a tener en su entrenamiento o muy parecido, o digamos que no hay ningún estímulo nuevo, no va a haber adaptación, no va a haber mejora. De ahí que para este tipo de personas funciona mucho mejor trabajando analíticamente, más aisladamente. Entonces aquí puede venir la pregunta, oye Álvaro, sí, si trabajas de forma analítica, tú puedes conseguir que este deportista mejore en esa capacidad física, pero a lo mejor luego eso no lo puede trasladar al fútbol. Pues bueno, ahí es donde entra el conocimiento, la experiencia y la inteligencia también, ¿por qué no?, del preparador físico, para que esto que está trabajando luego lo pueda adaptar, lo pueda integrar en el fútbol. Entonces ya como última pregunta podéis decirme, oye Álvaro, entonces, ¿cómo lo haces tú? ¿Cómo funciona eso del método mixto, tanto analítico como integral? Pues bueno, una vez más, poniendo un ejemplo de resumen para que me entendáis, yo básicamente si el entrenador me da para una sesión 20, 30, 40 minutos, pues digamos que empiezo la sesión de preparación física con un trabajo un poquito más analítico, es decir, un poco más aislado, buscando ese estímulo para que haya adaptación, ¿vale? Pero luego poco a poco, a medida que va evolucionando la sesión, por lo menos mi parte de la sesión, pues voy haciendo ejercicios mucho o un poquito más integrales. Llevo un método de progresión que sería eso también, progresar de lo analítico a lo más integral. Y esto es que pasa lo mismo, no nos damos cuenta, pero yo escucho a veces de entrenadores diciendo que el método analítico, supongo que estos que dicen eso no conocen realmente un buen trabajo analítico. El método analítico es tradicional, es muy de atleta y no funciona en esto. Cuando realmente muchos de esos entrenadores que critican este tipo de preparación física realmente están haciendo un trabajo también analítico con su fútbol. Y es que a veces, pues si quieres mejorar el pase, a veces empiezas trabajando con ejercicios muy repetitivos, muy poco complejos, como puede ser un rondo o una rueda de pases, vamos a decir, que es mucho más repetitivo, una rueda de pases durante 15 o 20 minutos, y poco a poco vas progresando a ejercicios más complejos, donde haya más conceptos, más reglas, ¿vale? Más parecido y más integral al fútbol, más contextualizado, vamos a decir así. Y esto pasa lo mismo con el trabajo de preparación física. Tenemos que tener trabajo analítico, que es a lo mejor aquí donde tenemos unos tipos de beneficios, no voy a decir mejores, pero también tenemos que tener el integral. Por mí, por experiencia y sobre todo en los últimos años, la evolución que ha tenido el fútbol es el mejor método que me ha funcionado. Entonces también aquí me podéis decir, bueno Álvaro, ¿me puedes mostrar datos de tus mejoras, de cómo ha mejorado todo esto? Bueno, todos estos datos los suelo mostrar en Patreon, si queréis pasaros por ahí, pues justo abajo os dejaré el link. De todos modos, y muy rápidamente deciros que cada cierto tiempo nuestro equipo en el TSG Hoffenheim hemos ido haciendo pues test de sprint, de salto, y desde hace 4 años que yo no estaba, pues hasta los últimos 3 años, es decir, yo llevo 3 años trabajando, hemos visto una evolución tremenda. Anteriormente se hacía una metodología muy integral y en los últimos años he trabajado más analítica o más mixto, ¿vale? Y la evolución ha sido tremenda. Claro, en este punto también me podéis decir, claro, es que tú me estás diciendo que habéis tenido una mejora en test muy analíticos, que a lo mejor son descontextualizados con el fútbol, ¿vale? Lo puedo aceptar ahí, pero también hemos visto cómo ha habido una mejora cuando vamos observando los GPS, que hace unos cuantos años pues los jugadores aquí, o las jugadoras de fútbol en este caso, pues se corrían de 9-10 kilómetros, cuando en los últimos meses, o quizá incluso el último año, pues te corrían de 11 a 13 kilómetros. Incluso tengo que decir que después de la cuarentena, el último partido de todos, tuve una jugadora que corrió 13 kilómetros. Una jugadora que antes no te llegaba casi ni a los 10 kilómetros.
Eso tampoco quiere decir que esté bien, ¿vale? Es más, es otro tema, pero es más, yo con esta jugadora también tuve alguna conversación porque 13 kilómetros no es positivo. Para mí es positivo para ver la evolución que ha tenido, pero a lo mejor esa jugadora tenía que haber corrido 11 o 12 kilómetros para no tener tantos fallos al final. Es otro tema, ¿vale? Pero para que me veáis un poquito toda esta evolución. Insisto, a lo mejor os puede parecer también los GPS algo muy analítico, que depende de muchas otras circunstancias, depende de otros compañeros, del entrenador, de la posición de la tabla, de las victorias y demás. Más de lo mismo, os puedo decir también que hace 4 años este equipo se quedó el 9º en la tabla y cada año hemos ido mejorando hasta conseguir este año récords de puntos, de goles, incluso meternos en 3ª posición, que ha sido el récord de este club, y luchando la última temporada por la 2ª posición contra el Bayern de Múnich. Insisto, no hemos tenido casi nada de lesiones este último año y después de la cuarentena 0 lesiones. Y el último punto de todo es por poner ya algo un poco más general, más integral en este caso. Hemos pasado de hace 4 años tener el equipo una jugadora que estaba jugando en la selección absoluta a este último año de 22 jugadores tener 10 jugadoras que estaban en selecciones absolutas. Por lo tanto, tanto de una manera más analítica como más integral, más contextualizada o más descontextualizada, hemos tenido mejoras de todo tipo. Y eso únicamente, no ha sido únicamente por mi parte, yo creo que la comunicación ha sido muy buena, muy positiva. Realmente hemos trabajado el grupo de entrenadores muy pero que muy bien, pero también con los deportistas y con el club nos hemos entendido muy pero que muy bien, y yo creo que todo eso ha sido la clave, que cada uno hemos podido trabajar pues tranquilamente, es decir, sin que nadie nos dijera cómo trabajar, todo el mundo ha tenido confianza de los otros, y por mucho que yo a lo mejor haya venido con un método un poco distinto, con una manera de trabajar un poco distinta, de mí se ha confiado muchísimo y al final se han visto los resultados, por lo menos en mi área. Me estoy alargando mucho, pero bueno, para que veáis que hay diferentes métodos, ¿vale? Eso es realmente para lo que quería hacer este vídeo, que muchas veces veo a jugadores, no, a entrenadores que a lo mejor se centran en una metodología y creen que esa es la mejor y con eso van hasta el fin del mundo, cuando es todo lo contrario. Tenemos que ser críticos con nosotros mismos, pero también con los demás, por supuesto, pero tenemos que observar y tenemos que saber adaptarnos a los diferentes grupos de personas, de jugadores que tenemos, porque no va a ser con todos lo mismo. Esto es un tema que me vino en la cabeza no hace mucho, hace unas cuantas semanas, porque un compañero de Patreon me comentó que no podía realizar el método de trabajo que él se sentía a gusto en ese país, en ese club donde estaba trabajando. Y realmente el problema no es el país y el club donde está trabajando, sino que no sabemos adaptarnos a las circunstancias que tenemos. Y si a lo mejor tú no te puedes adaptar a ese tipo de circunstancias, pues busca otro sitio donde te sientas cómodo, ¿vale? Porque ese club necesitaría a alguien que trabaje de la forma que ellos necesitan, ¿vale? O por lo menos junto a ese entrenador, que normalmente tú te tienes que adaptar no tanto, sí, un poco al club, pero sobre todo al entrenador con el que te juntas. Así que nada, señores, que si no, este vídeo se alarga demasiado. Espero os haya gustado este vídeo. Si queréis información extra, contenidos y más, pasaros por la página de Patreon y nos vemos posiblemente en 2 semanas. Ahora en verano voy subiendo menos vídeos, pero nada, en septiembre, octubre empezaremos a subir y meter más caña, probablemente un vídeo a la semana. Así que nada, suscribiros al canal, dale a me gusta y nos vemos en unas 2 semanas con un nuevo vídeo. Hasta entonces, adiós.